ya para pasar a nuestro tercer y último segmento del programa, hemos decidido, ya que hicimos una revisión sobre el índice democrático de The Economist, también lo hicimos con el de Videm, pues en esta ocasión vamos a hacer una revisión sobre uno muy especial que ciertamente no se publica anualmente, es bianual. Sin embargo, pues para los colegas politólogos, los académicos y también economistas, pues es muy utilizado, que es el Bertelsmann's Transformation Index, llamado BTI, y que de alguna manera pues nos da también una perspectiva amplia de un concepto que también de alguna manera, y sobre eso me gustaría un poco que profundizaras un poco tu apreciación, Manolo, que tema que quizás sea no tan visible en términos conceptuales como el tema de la transformación, ¿no? La transformación no tan solo en términos de condiciones de democracia institucional, sino también desde el punto de vista socioeconómico. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación general de un índice que, bueno, no tiene tanta larga data como otros, que está desde el 2005, pero que, claro, con el paso de los años, pasó una referencia, pasaba de 116 países a 137, y que, bueno, poco a poco ha ido ganando cierto margen reputacional en sus resultados. Y en ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación, cómo lo miras. No tan solo como instrumento Exacto. Sí. comparado entre países, sino comparado entre otros instrumentos, ¿no? Sí, mira, hay que recordar lo que ya dijimos y repetirlo, ¿no? Estos índices son instrumentos auxiliares para entender lo que está pasando. No, su valor no es un valor absolutamente demiúrgico de decir, no, esto es la verdad, no. Son, repito, son aproximaciones. El índice de Bertelsmann a mí o sea, tiene una gran virtud y, si se quiere, un pequeño inconveniente o un gran inconveniente. La gran virtud es que lo que busca es medir en qué medida se produce en procesos de transformación hacia una democracia ideal y hacia una, y esto es lo novedoso, hacia una economía de mercado inclusiva, incluyente, ¿no? Um, y entonces la parte negativa, digamos, o sea, la parte positiva entonces es que aúna lo político con lo económico y social, pero la parte, si se quiere, negativa es que es militante en el sentido de que apuesta por un determinado tipo de, bueno, de economía de mercado, de sociedad de mercado, etcétera, ¿no? O sea, esto ya digo que lo tenemos que tener muy claro. Pero al analizar la parte no solo política, sino la parte económica y social, pues yo creo que le da un valor muy importante. El índice se hace cada 2 años, también lo hacen, la metodología está perfectamente descrita en su informe, la hacen expertos nacionales sobre los países, van, digamos, contestando distintos ítems para formular la evaluación y bueno, y generalmente y al final pues genera pues una clasificación de países. Esta clasificación también es absolutamente coherente con lo que hemos visto en los otros índices, es decir, esta idea de dividir, de hacer 4 o 5 categorías digamos, en virtud del nivel alcanzado de la democracia, ¿no? En este caso concreto hablan de democracias en consolidación, democracias defectuosas, democracias altamente defectuosas, autocracias moderadas y autocracias de línea dura, ¿no? Esa sería la clasificación que hacen. Y el resultado para América Latina, repito, es coherente con los otros índices, pero muestra dos cosas que hemos venido subrayando aquí. La primera es la enorme heterogeneidad de la región. No hay una América Latina cuando hablamos de cómo entender la evolución de la política y de la economía y de la sociedad en la región. Y la segunda cuestión es que se está retrocediendo, ¿no? Concretamente, para 8 países de América Latina,
los valores del índice de ahora, del 2024, son los peores de toda la serie. O sea, nunca tuvieron valores tan negativos. Los cito muy rápidamente. Se trata de Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. Y repito, son el peor valor a lo largo de casi ya 20 años de estudio se da en este índice. Y también otra cuestión interesante es señalar que los países que desde que se hizo el primer año que se hizo este índice, que fue en 2008, hasta ahora, que han descendido en el índice son México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Argentina. Y por el contrario, ha habido países sí, que, sin embargo, han incrementado su valor en el índice, como son Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Uruguay. Es decir, que nos muestra, repito, la versatilidad, por un lado, de la región, pero por otro lado también cómo las cosas se mueven. Claro, y en ese sentido, pues que recupera, pues ese sentido, esa noción también de complejidad que tiene incorporar, pues sobre todo órdenes que a la primera vista, digamos, la mirada no entrenada de los que no son cientistas sociales, pues ver, bueno, pero cómo política y economía, pues pudieran darnos una visual nítida de una cosa que pudiéramos evaluar como transformación, ¿no? Y en ese Exacto, sentido, exacto. pues me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, porque claro, ciertamente y considerando pues tu experticia en esta área, sobre todo que ha sido pues participas con el BIDEM y que en muchas ocasiones has tratado, pues incluso en muchos episodios, de poner el énfasis en ese democratic backslide que hemos vivido en estos últimos años. ¿Cómo miras también este índice y qué nos viene a decir? Sobre sobre nuestra región en los últimos años, considerando esta heterogeneidad que señalaba Manolo. Bueno, primero debo recordar que quien nos introdujo a este índice fue un muy querido profesor en Venezuela, el profesor Friedrich Welch, recientemente fallecido. Fue mi primer profesor que nos habló de este índice. Y bueno, justamente pensando en su seminario de gobernabilidad, a mí me parece que hay unas coincidencias donde yo entiendo lo que algunos críticos de los índices nos plantean, como el profesor Moon, porque tiene que ver con la noción de democracia y las distintas expresiones que hay, tanto de la democracia como de los autoritarismos. Pero que este índice, como bien lo decía Manolo, apunta es hacia el modelo económico y la noción de gobernabilidad. Que dicho sea de paso, también en la maestría nuestro texto sobre uno de nuestros textos sobre gobernabilidad también, Manolo era parte importante de esas lecturas. Em, a mí me parece que sí hay esos matices en cuanto a la concepción de democracia, pero sobre lo que no pareciera que hay duda y que esta edición 2024 del BTI nos dice es que sí hay problemas ciertos, verificables de gobernabilidad que tienen que ver no solamente con las consecuencias de la pandemia, ¿verdad? Porque estamos todavía en algunas zonas del mundo en recuperación de la economía pospandémica, pero es que no es menos cierto que hay una amenaza sostenida a la democracia y que eso se refleja en estos índices de gobernabilidad, porque estamos hablando de que hay un declive en la calidad de la gobernabilidad a nivel global donde tenemos un porcentaje que está por debajo del 4,60. Hay un aproximado de 100 países que ahora están en la categoría de gobernabilidad, perdón, moderada o fallida. Esto es grave, estos son indicadores que nos hablan de un deterioro y de un retroceso que por mucho que nosotros queramos entrar en el debate conceptual, que yo creo que es válido, no es menos cierto que sí hay una erosión democrática que se está reflejando inclusive, es decir, para mí el BTI está confirmando lo que estamos viendo en otros indicadores, que hay un retroceso serio, severo.
esa regresión política que está incidiendo en estos índices de gobernabilidad se expresa en, por ejemplo, el incremento de regímenes autoritarios o que están coqueteando con el autoritarismo y que eso se ve en este declive de la gobernabilidad democrática. El informe nos habla de casos particulares, además de los que ha señalado Manolo, por ejemplo, Bielorrusia, Rusia, Turquía, aunque con la elección pasada, pues vemos que hay una cierta resistencia democrática, Y la pero no elección deja, municipal. Ujú. sí, pero no deja de ser cierto que es preocupante, ¿no? El tema de la Claro, participación, derechos políticos a la participación, transparencia electoral, libertad de expresión. Estamos viendo que estos son indicadores que inclusive en democracias como la de los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos viendo que hay síntomas, probablemente no sea del todo una realidad absoluta, pero eso está ayudando a que estos indicadores estén mostrando una falla en el sistema. claro, Se critica la efectividad de la gobernabilidad autoritaria porque si bien hay algunos países, el informe menciona a Singapur y a los Emiratos Árabes Unidos, que muestran una gobernabilidad positiva, eh, el informe señala que no son suficientes a la hora de combatir la corrupción o de manejar los recursos de una forma efectiva. Entonces, a mi modo de ver, este informe lo que nos está mostrando está en sintonía con lo que nosotros hemos encontrado en los otros índices de democracia. claro. Y que precisamente, pues, un poco la idea de incorporar estos temas en nuestra agenda de semanal es precisamente abrir debate y conversar y que, digamos, la invitación queda abierta a los colegas, pues, y a los que, incluso a los periodistas, a quien tengan a bien participar, darnos sus opiniones, ¿no? Porque ciertamente esto nos habla también de la complejidad, por una parte, de lo que se comprende como democracia institucionalizada, ¿no? Y también los desafíos que afronta en sociedades que están sufriendo, pues, por supuesto, el influjo de dinámicas comerciales y también culturales que obviamente trastocan, pues, la propia comprensión de la democracia en su conjunto. Así que, bueno, mis queridos, Sí. se nos ha echado un poco el tiempo encima. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus apreciaciones. Y bueno, volveremos nuevamente en Mirada Semanal el próximo domingo a examinar la pulsión de cómo se van desarrollando los acontecimientos en nuestra región latinoamericana. Así que muchísimas gracias. Buena Hasta semana. la semana que viene. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.